63 candidatos esperaban en el vestíbulo de vidrio del edificio Nexara, amplio, reluciente y con cada uno de ellos vestido de negro. Entonces la puerta giratoria giró y Dominique Chow entró. Camisa arrugada, con Bon Jimpe detrás, y una niña de 6 años aferrada a un conejo de peluche blanco. Las risas surgieron de inmediato. Alguien comentó que parecía una entrega en preescolar. Dominique no se dio la vuelta. Dejó a su hija en el suelo, le alisó el cabello una vez y avanzó hacia la sala. 30 segundos después, Logan Cross, 253 libras de campeón regional de MMA, estaba boca abajo en la colchoneta. Nadie volvió a reír después de eso, ni siquiera Giselle Park, que se había acercado lo suficiente para verlo todo y cuyo corazón latía más rápido de lo que estaba dispuesta a admitir. El hombre al que se burlaron se convertiría en el único que se interpondría entre ella y todo lo que estaba a punto de perder. Aquella mañana de lunes había comenzado como cualquier otra en el edificio Nexara, 42 pisos de vidrio azul que se elevaban sobre el lado este de la ciudad, sede de una de las firmas de tecnología de seguridad más discretamente poderosas de la costa este. Pero la planta baja aquel día se había convertido en algo completamente distinto. 63 candidatos llenaban el vestíbulo en 2 largas filas. Cada uno había sido seleccionado con cuidado y llegaba con la postura particular de quien cree ser la respuesta obvia a la pregunta planteada. Ex policías, luchadores profesionales, contratistas militares retirados, hombres que habían pasado años cobrando por parecer peligrosos y se habían vuelto muy buenos en ello. El aire olía a ambición y betún para zapatos. Entonces la puerta giratoria giró y Dominique Chow entró. Hunter Bass cruzó el vestíbulo antes de que el empleado de registro pudiera hablar. Tenía 38 años, hombros anchos y la confianza particular de quien cree que ya ha ganado una competencia que aún no ha terminado. Como jefe interino de seguridad de Nexara Group, Hunter tenía razones para sentirse inquieto por la prueba de aquel día, y había decidido dejar que esa inquietud se manifestara como crueldad. Se detuvo directamente frente a Dominique, lo suficientemente cerca como para resaltar la diferencia de tamaño. Esto no es una guardería, amigo. La entrada de preescolar está en el sótano. Más risas desde las sillas. Logan Cross, sentado en la primera fila con los brazos cruzados y una pierna estirada como si fuera dueño del suelo, asintió lentamente. Logan era 253 libras de luchador profesional de MMA que había ganado 3 campeonatos regionales en los últimos 4 años. También era la opción más obvia para el puesto, y lo sabía. Había estado disfrutando la mañana. Dominique miró directamente a Hunter. Su voz no tenía calor. Tengo una cita a las 9. Mi nombre está en su lista. Hunter revisó la tablet. Algo cruzó su rostro, un breve apretón que ocultó rápidamente. El nombre Dominique Chow estaba en la parte superior de la lista de candidatos, añadido tarde el domingo por la tarde, personalmente por Giselle Park, CEO de Nexara Group. Hunter tocó la pantalla y devolvió la tablet al empleado sin explicación. Señaló el salón principal con un leve movimiento de barbilla. A Luna la acompañaron a una pequeña zona de espera cerca del mostrador de recepción, donde un empleado junior había colocado libros para colorear y una mesa baja. Se sentó, colocó a Pepper en la silla a su lado, abrió una página en blanco y empezó a dibujar sin decir una palabra. Dominique entró al salón principal. La primera ronda no trataba de fuerza, sino de juicio. A cada candidato se le dieron 3 minutos en un escritorio de pie, un entrevistador y una lista de preguntas situacionales, sin tiempo para ensayar. Los hombres que precedieron a Dominique llegaron con credenciales laminadas, registros de servicio impresos y fotografías enmarcadas con clientes importantes. Uno llevaba una carpeta de 12 páginas. 2 comenzaron con la frase, llevo 15 años haciendo esto. Dominique llegó al escritorio con las manos vacías. El entrevistador levantó la vista. ¿Su currículum? Dominique colocó una sola hoja de papel blanco sobre el escritorio. En ella había un número de teléfono y una línea de texto, llame a este número si necesita verificación. El entrevistador la estudió. Hunter Bass, de pie cerca con los brazos cruzados, soltó un breve suspiro por la nariz, el sonido que hace alguien que ha decidido ser paciente de forma teatral. ¿Habla en serio?, preguntó Hunter. Muy en serio, respondió Dominique. La segunda parte de la primera ronda fue una evaluación de respuesta. Cada candidato vio un vídeo de 90 segundos de un entorno de amenaza simulado, un espacio de evento concurrido, múltiples actores moviéndose en el cuadro, una figura principal en primer plano. Tenían 30 segundos para identificar puntos de peligro y proponer un protocolo de respuesta. Logan Cross vio el vídeo,
Pausó 2 segundos e identificó 4 de las 6 posiciones de amenaza marcadas. Habló con claridad y autoridad. La sala le dio una aprobación silenciosa. Dominique vio el vídeo una sola vez. Se quedó de pie con los brazos a los lados y dijo: 6 posiciones marcadas. 2 sin marcar. La zona muerta de la cámara detrás de la columna 3 en el lado izquierdo ofrece un ángulo de aproximación no observado de aproximadamente 4 pies, y el hombre de la chaqueta verde ha cambiado la posición de su mano 3 veces desde que empezó el vídeo. Lleva algo que aún no ha decidido usar. La sala quedó en silencio durante 2 segundos. Suerte, dijo Hunter. Dominique no dijo nada. Volvió a su asiento. En el piso 38, Giselle Park observaba la transmisión de la sala de evaluación en el monitor sobre su escritorio. Estaba sentada en una silla de respaldo recto con un bloc de notas en la rodilla en el que no había escrito en los últimos 20 minutos. Su asistente, Madison Cole, estaba de pie cerca de la puerta. No parece el tipo habitual, dijo Madison con cuidado. No, respondió Giselle. No lo parece. 3 semanas antes, un sobre sin remitente había llegado al escritorio de Giselle. Dentro había un documento de 12 páginas, un resumen detallado sobre un tal Dominique Chow. Registro de servicio, evaluación de habilidades, perfil personal. Sin nombre del remitente, sin dirección de retorno. Al final de la última página, una sola frase escrita a máquina: ella lo necesitará. Giselle había rastreado el número del remitente. Aún no había recibido un nombre a cambio. En el monitor, Dominique estaba sentado en su silla con la misma expresión que tenía desde que entró. Ni aburrido, ni fingiendo paciencia, simplemente presente. Giselle golpeó una vez el bolígrafo contra el bloc. Luego lo dejó. Cuando se publicó el cuadro de enfrentamientos físicos en el tablero del salón principal, la sala lo leyó con la atención concentrada de hombres que entendían lo que significaba. La mayoría de los emparejamientos estaban razonablemente equilibrados. Uno no lo estaba. Hunter Bass había programado a Dominique Chow contra Logan Cross. No fue un accidente. Hunter había preparado el cuadro esa misma mañana y había colocado ese enfrentamiento con la satisfacción particular de quien cree estar resolviendo un problema. Si Dominique Chow, ese padre soltero silencioso, sin pedigrí y anómalo que había aparecido de la nada en la lista personal del aseo, podía ser eliminado limpiamente en la primera ronda de la evaluación física, todo el asunto se resolvería antes de que se volviera incómodo. Logan Cross leyó el cuadro y sonrió. No era una sonrisa cruel. Logan no era cruel por naturaleza. Simplemente no lo veía como una contienda. Los demás candidatos se acercaron al borde exterior de la zona de colchonetas. Algunos sacaron sus teléfonos. El ambiente en la sala se había convertido en algo entre entretenimiento y preludio. Iban a ver al grandote borrar el enigma, y entonces el día volvería a tener sentido. Arriba, Madison se inclinó hacia el monitor y dijo en voz baja: Giselle, lo han puesto contra Cross. Giselle ya estaba de pie. Se arregló la chaqueta y caminó hacia la puerta. ¿Bajas?, preguntó Madison. La pantalla es demasiado pequeña, respondió Giselle, y salió al pasillo. Llegó a la entrada de la planta de entrenamiento sin anuncio, sin aviso previo, solo con Madison 3 pasos detrás que no dijo nada. En el momento en que Giselle apareció en la puerta, la energía de la sala cambió. La tensión ambiental de hombres compitiendo entre sí se convirtió en un tipo diferente de atención. Las espaldas se enderezaron. Las conversaciones se cortaron a media frase. Hunter se acercó a ella de inmediato. Señorita Park, no es necesario que continúe, dijo ella, mirando más allá de él hacia la colchoneta. No miró a Logan Cross. Ya lo había evaluado. Era exactamente lo que parecía, poderoso, experimentado y completamente legible. Miró a Dominique. Estaba agachado cerca del borde de la colchoneta, volviendo a atar el cordón de su zapato izquierdo. No miraba a Logan. No miraba a la multitud. No la miraba a ella. En los 12 años desde que Giselle Park se convirtiera en la CEO más joven en la historia de Nexara, había estado frente a cientos de personas que se esforzaban mucho por causarle impresión. Dominique Chow era la primera persona en mucho tiempo que parecía no tener idea de que ella valía la pena impresionar, o simplemente había decidido que era irrelevante. Ese único hecho captó su atención más que cualquier otra cosa que hubiera visto aquella mañana. Logan Cross giró el cuello, subió a la colchoneta y miró a Dominique con algo parecido a generosidad.
¿Seguro que no quieres cederle tu lugar al siguiente? Una ola baja de risas recorrió la sala. Dominic terminó de atar el cordón. Se levantó. No respondió a Logan. No miró a la multitud. Subió a la colchoneta y se volvió hacia el centro con la calma de un hombre que ya había decidido lo que iba a pasar y encontraba esa decisión poco notable. En la zona de recepción del pasillo, Luna había dejado de colorear. Miraba a través de la estrecha ventana en la pared, observando sin bajarse de la silla. La joven empleada a su lado miró alternativamente a la niña y a la colchoneta. ¿Tu papá es fuerte?, preguntó la mujer. Luna abrazó a Pepper un poco más fuerte. Él no pierde, dijo. Pero nunca lo dice él mismo. El árbitro levantó la mano. La sala contuvo la respiración. El cronómetro empezó. Logan Cross avanzó de inmediato. Sin vacilación. Sin fintas de calentamiento. Ya había terminado 4 combates esa mañana. Todos en menos de 40 segundos. Todos con la misma secuencia: cerrar distancia, establecer agarre, controlar peso. Había funcionado perfectamente cada vez. Lo aplicó ahora con la confianza de quien repite una ecuación probada. Dominic retrocedió. No fue un retroceso desesperado, un paso preciso, desplazando su peso hacia el borde exterior de su pie izquierdo de forma que redirigió el ángulo de aproximación de Logan en aproximadamente 6 grados. Apenas fue visible. Fue también la razón por la que el agarre de Logan se cerró en el aire en lugar de en el hombro. La sala no entendió lo que había pasado. Logan se recuperó y volvió a atacar. Para el 9º segundo, Giselle había dejado de respirar con su ritmo normal. Observaba los ojos de Dominic. No seguían las manos ni los pies de Logan como suelen hacerlo los ojos de un luchador en foco reactivo. Estaban quietos. Estaba leyendo algo más profundo. Alguna secuencia de información que vivía por debajo del nivel del movimiento individual. Logan atacó de nuevo. Una tercera vez. Cada vez, Dominic le daba una fracción de abertura. Medio paso de aparente vulnerabilidad. Y cada vez, el seguimiento no encontraba nada. La mano derecha de Giselle encontró el marco de la puerta en algún momento sin que ella se diera cuenta. En el 17º segundo, los ojos de Dominic cambiaron. Una leve contracción, apenas perceptible. Había visto lo que necesitaba ver. Había pasado 16 segundos sin pelear contra Logan Cross. Había pasado 16 segundos aprendiendo de él. En el 18º segundo, Dominic avanzó en lugar de retroceder. Lo que siguió ocurrió demasiado rápido para que la mayoría de la sala lo siguiera con claridad. Un brazo controló el codo de Logan en la articulación. El otro hizo un pequeño y decisivo ajuste a su centro de gravedad. No fue un lanzamiento en el sentido tradicional, sino una redirección tan precisa que el propio impulso de Logan se convirtió en el mecanismo de su caída. La técnica no era MMA. No era boxeo. No era nada que la sala pudiera nombrar cómodamente. Logan Cross, 253 libras, 3 títulos regionales, 4 victorias seguidas aquella mañana, cayó de cara contra la colchoneta y no se movió. Tiempo total, 27 segundos. Nadie habló. Dominic soltó su agarre, retrocedió y se puso de pie. Su respiración no había cambiado. Giró las manos brevemente, un chequeo mecánico, nada más, y bajó de la colchoneta. Hunter Bass sostenía una hoja de papel. No pareció darse cuenta de que se le había caído hasta que hizo un pequeño sonido contra el suelo. Los teléfonos que habían sido levantados para capturar lo que sus dueños asumieron sería una humillación corta y decisiva seguían grabando. Nadie había pensado en detenerlos. Luna apareció en la puerta, habiéndose deslizado de su silla en el momento en que oyó silencio en lugar de ruido. Cruzó el suelo hacia Dominic con la urgencia concentrada de una niña de 6 años en una misión. «Papá, ¿ya terminaste?» Dominic se agachó a su altura. Miró su rostro un momento con la atención cuidadosa que dedicaba a todo. «Todo terminado», dijo. «¿Buscamos un jugo de naranja?» Luna lo consideró seriamente. ¿Con hielo? «Con hielo», respondió él. Se levantó, tomó su mano y caminó hacia la salida del pasillo. Detrás de él, Logan Cross estaba siendo ayudado a levantarse por otros 2 candidatos que intentaban parecer como si hubieran esperado este resultado. Giselle Park estaba de pie en la puerta. Su mano se apartó del marco. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el ascensor sin decir una palabra.
Madison se puso a su paso y, durante todo el pasillo, ninguno de los dos habló. Entonces Madison dijo, muy bajito. Su respiración no cambió. Lo sé, respondió Giselle. Presionó el botón del ascensor. Las puertas se abrieron. Entró. Y en algún punto entre la planta baja y el piso 38, reconoció para sí misma, como una observación privada y puramente operativa, que no había mirado a ninguna otra persona en esa sala durante los últimos 7 minutos. Lo llamó antes de que terminara el cuadro. Los otros 62 candidatos seguían esperando en el salón principal cuando Madison apareció en la puerta y pidió a Dominique Chow que la siguiera. Algunos intercambiaron miradas. Hunter Bass se arregló la chaqueta y abrió la boca. Pero Madison ya se había vuelto hacia el ascensor, Dominique la seguía, y Luna iba a su lado con Pepper bajo el brazo. Nada de eso había sido sometido a aprobación. El piso 38 estaba silencioso de la forma en que los edificios caros están silenciosos, no en completo silencio, pero deliberadamente imperturbado. La oficina de Giselle ocupaba la esquina noreste con ventanas del suelo al techo que devolvían la ciudad en secciones rectangulares limpias. Los libros estaban organizados por color de lomo. Su escritorio tenía exactamente 3 objetos, un monitor, un bloc de notas y un vaso de agua. Nada decorativo. Nada personal. Luna entró, se detuvo y miró alrededor con el enfoque evaluativo de una niña que tomaba los entornos en serio. Es bonito aquí, dijo, pero no hay plantas. Giselle, que había estado observando a Dominique desde detrás de su escritorio, miró a la niña. Pasó un segundo. Lo sé, respondió. Luego volvió a mirar a Dominique y la conversación sobre plantas terminó. Aunque algo de ella se quedó en la habitación. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Siéntese. Él se sentó. Luna se acomodó en la silla a su lado, abrió una pequeña libreta de su abrigo y empezó a dibujar sin que se lo pidieran. Giselle preguntó sobre la técnica en la colchoneta. Él dijo que provenía de un entrenamiento específico en entornos específicos. No elaboró. Preguntó por su historial de servicio. Él dijo que estaba en la carpeta que ella ya había revisado. Preguntó quién le había enviado el documento de 12 páginas con su nombre. Él miró la carpeta sobre el escritorio. Durante 2 segundos, algo se movió detrás de sus ojos. Un reconocimiento. Un cálculo. Y luego un asentamiento deliberado. No lo sé, dijo. Ella lo observó. Estaba diciendo la verdad. Esa era la parte que más le molestaba. ¿Qué salario pide? Preguntó finalmente. Él le dio un número. Era razonable, ni sospechosamente bajo ni inflado. Era el número de alguien que había pensado en lo que valía el trabajo más que en lo que el mercado soportaría. Ella firmó el contrato sin renegociar. Abajo, Hunter Bass recibió la noticia en su teléfono. Se quedó en el pasillo fuera del salón principal, miró la pantalla durante un largo momento y luego llamó a un número que no aparecía en el directorio de la empresa Nexara. La llamada duró 40 segundos. Después guardó el teléfono, se alisó la parte delantera de la chaqueta y volvió a entrar para concluir el resto de la prueba como si nada hubiera pasado. Sabía qué puertas tenían bisagras retardadas antes de llegar a ellas. Leía las salas de reuniones antes de que ella entrara. No de forma llamativa. Solo una pausa de medio segundo en el umbral. Los ojos recorrían el espacio una vez. Sabía cuando alguien en una habitación cargaba tensión antes de que la conversación lo revelara. En 7 años dirigiendo Nexara, Giselle nunca había tenido un equipo de seguridad del que se olvidara porque simplemente funcionaba con tanta naturalidad. Había pasado esos años buscando formas de moverse alrededor de sus guardias. Ahora no lo hacía. También notó que él no la miraba como la gente solía mirarla. Esa tensión particular que surge cuando alguien es consciente de estar cerca de un aseo, esa energía de bajo grado de actuación, la ligera sobreposicionamiento del cuerpo hacia el poder, estaba ausente en él. No se posicionaba hacia ella porque ella fuera importante. Se posicionaba hacia ella porque ella era su responsabilidad. La distinción era tan poco familiar que le tomó 3 días ponerle nombre. El 5.º día, la guardería llamó al mediodía. La niñera habitual de la tarde de Luna tenía una emergencia familiar y no podía cuidarla. Dominique se acercó a la puerta de la oficina de Giselle y habló brevemente con Madison. Luego Madison entró y le contó a Giselle lo sucedido, presentándolo como una complicación logística que requería su ausencia por la tarde. Tráigala aquí, dijo Giselle. Madison hizo una pausa.
Giselle ya había vuelto a su pantalla. Luna llegó 45 minutos después con su mochila y su kit de colorear. Saludó a Giselle, colocó a Pepper en la esquina del sofá de la sala de espera, se sentó con sus materiales y trabajó en silencio durante toda la tarde sin interrupciones. A las 4:30, caminó hasta la puerta abierta de la oficina de Giselle y le extendió una hoja de papel doblada. Giselle la abrió. Era un dibujo en crayón, 3 figuras frente a una casa. Una figura alta con líneas oscuras para una chaqueta. Una figura con cabello largo y vestido gris. Una figura pequeña sosteniendo algo blanco y redondo, que presumiblemente era Pepper. Frente a la casa había un árbol con hojas verdes y lo que parecían manzanas o tal vez adornos. El cielo era amarillo. Giselle lo miró durante mucho tiempo. Lo dobló con cuidado, abrió el cajón superior izquierdo de su escritorio y lo colocó dentro. No lo puso en la papelera debajo del escritorio, donde iba el papel sin relevancia operativa. Esa noche, Giselle recibió un correo de una dirección anónima. El mensaje tenía 9 palabras: te están vendiendo y aún no lo sabes. Adjunto había una captura de pantalla de una cláusula de un contrato que había firmado 6 meses antes, un acuerdo marco de fusión con Vanity liderado por Isaac Crane. La cláusula tenía un pequeño marcador en la parte inferior, sección 9. Llamó a su equipo legal. Su abogado principal de contratos no contestó. Su asistente devolvió la llamada 40 minutos después con una explicación que parecía cuidadosamente construida. Giselle se sentó en su escritorio después de la llamada y miró la declaración de misión enmarcada en la pared de enfrente sin verla. Dominique estaba de pie cerca de la ventana. Había estado allí desde que terminó la llamada. ¿Sabes algo de esto?, preguntó ella. No lo suficiente todavía, pero estoy mirando, respondió él. La cena con Isaac Crane se organizó para el jueves por la noche en un restaurante en el piso 40 del Hotel Meridien, el tipo de lugar donde la iluminación estaba diseñada para que la gente poderosa pareciera cómoda. Crane tenía 62 años. Tenía la benevolencia pulida de los hombres que han aprendido que parecer inofensivo es una estrategia más efectiva que parecer fuerte. Se levantó cuando Giselle llegó, expresó un placer que sonaba genuino y pidió una botella de vino de una lista que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Reconoció a Dominique con una mirada breve, la mirada particular de un hombre que acababa de completar una evaluación precisa y la encontraba digna de nota. La comida avanzó por sus etapas iniciales con la calidad de actuación de 2 negociadores hábiles que habían acordado disfrutar del teatro del asunto. Crane habló de la asociación con Vanity. Usó palabras como sinergia y familia, sin vergüenza. Mencionó 3 de las iniciativas de Giselle por su nombre de formas que mostraban que había hecho su investigación. Entonces, durante el plato principal, dijo las palabras como si no tuvieran carga. Los benchmarks del cuarto trimestre, por supuesto, serán el momento natural de alineación dada la sección 9. Giselle dejó el tenedor con el movimiento cuidadoso de alguien que no permite que sus manos expresen lo que su rostro no expresará. Por dentro, algo cayó y siguió cayendo. Por supuesto, dijo. Crane sonrió con la calidez de un hombre que creía que ya había ganado. Quiero ser claro, Giselle. No soy un adversario. Simplemente soy pragmático. Ella lo miró. Aprecio la claridad, Isaac. En el auto después, la ciudad pasaba por las ventanas en rayas de luz blanca y ámbar. Dominique conducía. Ninguno de los dos habló durante los primeros 20 minutos. Entonces Giselle dijo. ¿Leíste el contrato antes de aceptar este trabajo? La primera mañana, respondió Dominique. Sección 9, sección 14 y apéndice C. Una pausa. Ella miró su reflejo en el espejo retrovisor. ¿Por qué leerías mis contratos? No puedo protegerte si no entiendo el terreno sobre el que estás parada. Ella lo observó en el espejo. Él miraba la carretera. Tenía una línea de tensión en la mandíbula que no había estado allí durante la cena, lo que significaba que había estado fingiendo calma en ese restaurante igual que ella, y ella no lo había notado hasta ahora. Esa realización se instaló en su pecho y se quedó allí. 3 noches después, el registro de seguridad del nivel de estacionamiento del sótano de Nexara mostró una brecha de 11 minutos. Sin imágenes. Sin código de error que explicara la brecha, solo la brecha misma, que era técnicamente imposible bajo el sistema actual a menos que la hubiera creado alguien que entendiera el sistema lo suficientemente bien como para editarla. Dominique la encontró durante su revisión estándar de fin de día. No la reportó de inmediato.
Hizo una copia del registro, cerró el original y se sentó durante mucho tiempo en la oficina de seguridad del segundo piso mirando la ventana de 11 minutos. Había pasado 4 años en una unidad de Delta Force especializada en identificar compromisos internos de red, situaciones en las que la amenaza no venía de fuera sino de dentro de una estructura de confianza. Sabía cómo se veía la arquitectura temprana de una traición. La estaba mirando ahora. Hunter Bass tenía acceso al sistema de cámaras. Hunter Bass tenía un número de teléfono en sus contactos que no pertenecía a Nexara, y Hunter Bass había estado en el edificio durante esos 11 minutos. Dominic cerró su laptop y comenzó a construir un tipo diferente de registro. La conversación sobre Claire ocurrió en la 12ª noche. Luna había empezado a toser alrededor de las 3 de la tarde, nada alarmante, pero a las 6 tenía fiebre baja y la expresión particular de una niña que manejaba su malestar con demasiada determinación. Dominic llegó a la oficina de Giselle a las 6:15 y preguntó, con la economía de palabras que lo definía, si podía salir a las 7 en lugar de las 8. Giselle se levantó y tomó su abrigo. No tienes que hacerlo, dijo él. Lo sé, respondió ella. Su apartamento estaba en el piso 14 de un edificio 12 cuadras al norte. Era limpio y pequeño, y contenía casi nada que no fuera funcional, excepto una esquina de la sala de estar que pertenecía enteramente a Luna. Dibujos cubrían la pared en una densa galería superpuesta. Libros apilados en columnas brillantes por altura. Una cesta baja sostenía un arreglo de peluches en algún orden que parecía tener su propia lógica interna. Giselle se sentó en el borde de la cama de Luna mientras Dominic iba a hacer sopa en la cocina. Luna la miró desde la almohada con la calma evaluativa de una niña de 6 años que evaluaba si esta visitante iba a decir algo útil. ¿Tienes mamá?, preguntó Luna. Sí, dijo Giselle. ¿Está cerca? Está ocupada. No nos vemos mucho. Luna consideró esto con la seriedad de un juez revisando nueva evidencia. Mi papá también está ocupado, dijo, pero siempre está aquí. Más tarde, después de que Luna se durmiera y los tazones de sopa hubieran sido enjuagados, se sentaron a la mesa de la cocina con 2 tazas de té. El edificio hacía sus sonidos nocturnos. La ciudad presionaba su luz contra el vidrio de la ventana. Giselle preguntó por la madre de Luna. Dominic estuvo callado el tiempo suficiente como para que ella se preguntara si había preguntado algo que no debía. Entonces giró la taza una vez en sus manos y dijo que se llamaba Claire, que había muerto en un accidente de auto 3 años atrás cuando Luna tenía 3, que él estaba en una misión cuando llegó la llamada, que había estado en un transporte de regreso en 6 horas, fuera de servicio en 60 días, y que no había vuelto. Dijo todo de la forma en que hacía la mayoría de las cosas, directamente, sin adornos, sin pedir una respuesta particular. Giselle no ofreció simpatía en el arreglo estándar de palabras. Se quedó con ello un momento y luego dijo. ¿Es por eso que siempre te quedas exactamente un paso atrás? Él la miró y, por primera vez desde que lo conocía, la expresión en su rostro no era la de una persona haciendo un trabajo. Era algo más antiguo y menos defendido que eso. No respondió, pero tampoco apartó la mirada. Por la mañana, ella llamó al investigador que había contratado por separado de su equipo legal, el que nadie en Nexara conocía. Le dio al investigador el número de teléfono de la hoja blanca original de Dominic. El resultado llegó en pocas horas. El número pertenecía a un general de brigada retirado llamado Samuel Holt, que había comandado la unidad de Dominic durante los últimos 2 años de su servicio. Holt era quien había enviado el documento de 12 páginas. Holt sabía sobre Crane. Holt lo había sabido por más tiempo que ella. Giselle leyó el nombre en el informe y se recostó en su silla. Miró el techo un momento y luego se dijo a sí misma, en la oficina vacía, la única frase que se sentía precisa. Me han rodeado y no lo vi. La sesión de emergencia de accionistas llegó un martes. Isaac Crane la había convocado con el lenguaje formal de los procedimientos, una revisión de desempeño, una evaluación rutinaria del 4º trimestre, una conversación sobre alineación. Pero Dominic había estado rastreando la actividad periférica durante 11 días. Y lo que vio en las 48 horas antes de la reunión no era consistente con nada rutinario. 2 de los ascensores de servicio del edificio habían sido accedidos fuera de horario por credenciales de mantenimiento que no habían sido registradas a través del sistema estándar. 3 visitantes externos habían sido registrados bajo el nombre de una firma de consultoría que no aparecía en la base de datos de proveedores de Nexara.
Y el lunes por la noche, los sensores de movimiento del piso 38 habían registrado una anomalía de 6 segundos en el pasillo este, 6 segundos durante los cuales detectaron presencia y luego dejaron de detectarla, lo que significaba que habían sido anulados en lugar de engañados. Dominic construyó la imagen pieza por pieza en la pantalla de la oficina de seguridad, y la imagen que surgió fue esta: alguien planeaba acceder al servidor central de Nexara durante la sesión de accionistas, cuando todos los tomadores de decisiones de la empresa estarían en una sola sala, concentrados en un solo problema, mirando en una sola dirección. El servidor contenía datos de clientes de 900 cuentas corporativas. En las manos equivocadas, en las horas previas a una transición forzada de liderazgo, valía más que la fusión misma. Tenía 40 minutos. Se movió por el edificio de la forma en que había sido entrenado, sin correr, sin llamar la atención, pero con la eficiencia particular de quien ha decidido un camino y se ha comprometido completamente con él. Despejó los pisos inferiores, confirmó que la sala de juntas estaba asegurada, colocó a Madison al lado de Giselle y subió al piso 38 por la escalera de incendios en la parte trasera del edificio. Ya estaban allí. 4 de ellos, profesionales y sin prisa, moviéndose hacia la sala de servidores con la confianza de quienes les habían dicho que el piso estaría despejado. No estaba despejado. Lo que siguió no fue una pelea larga. Las peleas largas ocurren cuando hay incertidumbre sobre el resultado. Dominic había pasado 7 años aprendiendo a eliminar la incertidumbre lo más rápido posible, y aplicó ese conocimiento ahora con una economía enfocada que no dejó espacio para la actuación ni la vacilación. Los primeros 2 fueron controlados e inmovilizados antes de que el tercero terminara de procesar lo que estaba pasando. El tercero se le acercó por la izquierda. Había anticipado el ángulo desde el momento en que identificó la formación del equipo. El cuarto, que era el más grande y peligroso, duró más, 11 segundos. 4 hombres. Hunter Bass apareció desde el pasillo este con un arma de fuego y la expresión plana de un hombre que había llegado a la parte del plan que había estado ensayando. Necesito 15 minutos, dijo Hunter. Quédate quieto y nadie saldrá herido. Dominic lo miró. Su hombro izquierdo había recibido un golpe durante el último intercambio. Nada estructural, pero lo registró. Lo archivó y siguió adelante. No tengo 15 minutos, dijo. El enfrentamiento fue breve. Hunter era hábil y comprometido, pero operaba bajo la lógica de la amenaza y Dominic operaba bajo la lógica de la necesidad. Y la necesidad tiene una ventaja particular en espacios cerrados. Cuando el sonido de pasos en la escalera de incendios anunció la llegada del equipo de seguridad del edificio 2 minutos después, Hunter Bass estaba sentado contra la pared con las manos inmovilizadas y una expresión resignada que contenía, bajo su superficie, la vergüenza específica de un hombre que había apostado por el resultado equivocado. Abajo, en la sala de juntas, Giselle Parr estaba sentada a la cabeza de la mesa con 31 accionistas y un Isaac Crane dispuestos frente a ella. Había recibido la actualización de Madison 60 segundos antes a través de un auricular. La había absorbido, procesado y devuelto su rostro a su configuración base. Crane había estado hablando. Ella dejó que terminara su frase. Luego dijo: esta sesión deberá posponerse. Las razones serán explicadas por las autoridades en los próximos minutos. Dejó pasar un latido y luego miró a Crane con el enfoque directo de alguien que había terminado de ser diplomática. La sección 9 también será impugnada bajo la cláusula 22b, que prevé la nulificación en casos de fraude documentado por parte del socio. Tengo la documentación. Crane se quedó muy quieto.